Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Estamos en otra conferencia más de... No es una conferencia más, esta es una conferencia especial del 50 aniversario de nuestro grupo, de la que estamos celebrando. La conferencia Procesos Espeleogenéticos en la Cordillera Bética, que nos la va a ofrecer don Antonio, es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, científico titular del Instituto Geológico y Minero de España. En sus primeros años laborales realizó numerosos trabajos en el campo de la hidrogeología y la geotecnia para diversas empresas consultoras que se desarrollaron en casi todas las regiones de la península. En 1991 se incorporó a la plantilla del IGM en la Unidad Territorial de Granada, donde ha participado, dirigido y desarrollado numerosos proyectos relacionados con la investigación de aguas subterráneas, generalmente centrados en Andalucía. También ha realizado trabajos de asesoramiento hidrogeológico en Argelia y de investigación kárstica en el Parque Nacional de los Haitises, en la República Dominicana. También en la Sierra de San Carlos, en Cuba. En la actualidad está trabajando como espeleólogo en la exploración de la cueva de Soros, con el cual tenemos el gusto de compartir muchos datos buenos. Es autor o coautor de unos 150 artículos en congresos y revistas científicas y ha colaborado en la elaboración de unos 40 libros o capítulos de libros, algunos de ellos como autor único. Es socio fundador de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del CARS y actualmente ostenta el cargo de vicepresidente. Además, es presidente de la Asociación Espeleológica Velezana, participando activamente en exploraciones espeleológicas en distintas zonas de España. En cuanto a su línea de investigación, ha trabajado en hidrogeología y estudios de acuíferos con explotación intensiva, investigaciones relacionadas con el CARS y con las cavidades kársticas. De todos sus trabajos, destacamos, ha realizado, junto a otros colaboradores, numerosos estudios en acuíferos intensamente explotados, en los que ha propuesto soluciones para restablecer su equilibrio. El caso más mediático ha sido el relacionado con el acuífero de Mancha-Real Pegalajar y la recuperación de la fuente de la Reja y el estanque de Pegalajar, cuyos trabajos de recuperación pudieron abordarse a partir de las investigaciones realizadas en su tesis doctoral. Ha trabajado en la definición del modelo de funcionamiento hidrogeológico de numerosos acuíferos kársticos de la zona oriental de las cordilleras béticas y ha propuesto un modelo de gestión basado en el conocimiento detallado de su geometría y del flujo del agua subterránea para uno de los acuíferos más intensamente explotados de España, el acuífero profundo de la Loma de Úbeda, en la provincia de Jaén. Por otra parte, ha realizado investigaciones en algunas de las principales cavidades kársticas de la cordillera bética, para las que ha propuesto una nueva clasificación basada en sus aspectos genéticos. Ha publicado trabajos que describen por primera vez en España cavidades generadas por espeleogénesis por ácido sulfúrico, sobre espeleogénesis hipogénica y sobre cavidades generadas por movimientos gravitacionales. También ha realizado investigaciones sobre paleoclima a partir de datos de espeleotemas. Su acercamiento a la geología en primera instancia fue consecuencia de su afición a la práctica de la espeleología. Se decantó por la hidrogeología, pues nació en el norte de la provincia de Almería y vio la necesidad de la búsqueda y gestión de los escasos recursos hídricos de la zona, y cómo estos eran una preocupación constante entre sus vecinos y familiares. La investigación del CARS le ha permitido compaginar ambas vertientes, el estudio de las morfologías endokársticas y sus aspectos genéticos y la investigación de los acuíferos en los que estas morfologías se desarrollan. Un deseo suyo es que en España es necesario que se liberen más recursos para la investigación. La escasez de recursos es una enorme traba al avance de la ciencia que les impide trabajar en condiciones similares que otros colegas europeos. Y aparte de este impresionante currículum, es un buen amigo. Y aquí os dejo en manos de... Me pongo aquí. No sé si...
ponerme de pie. Sí, levántate. Como tú quieras. Creo que es mejor. Y hablo sin micrófono porque no está mucha gente. Es que si no, no se ve ahí. ¿No? No. No, bueno. Se oye bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues algunas de las cosas que ha dicho Juan Antonio, las voy a contar aquí. O sea, vamos a hablar básicamente de cuevas y del producto de mi trabajo en las cuevas, básicamente, porque lo que más me gusta es estudiar cómo se ha formado, ¿no? Es una de las cosas que más me ha interesado y esta ponencia va sobre eso. Vamos a hablar de la cordillera bética, fundamentalmente, que es la que mejor conozco, aunque yo también he trabajado en otros sitios, pero los procesos de aquí que hay en la cordillera bética, digamos que abarcan muchos de otros procesos que se pueden encontrar en otros sitios, ¿no? No todos. Bueno, he puesto aquí una foto primera que es de Simavenir, que seguro que muchos de los que estáis aquí la conocéis. Voy a hablar de Simavenir también un poquito o más de un poquito. Y es una escena impresionante que tiene unos procesos que son muy interesantes dentro de los que se llaman las cuevas hipogénicas, ¿no? Y como estamos en Murcia, pues las cuevas hipogénicas van a ocupar una buena parte de la conferencia. Pero voy a hablar no solo de cuevas hipogénicas. Este es más o menos el índice que voy a seguir. Lo primero que vamos a hacer va a ser discutir las clasificaciones de cuevas. Yo he propuesto una para la cordillera bética, pero voy a explicar un poco por qué he propuesto esa y por qué no me gustan otras que había previamente, ¿no? Luego vamos a hablar qué tipos de cuevas se pueden encontrar en las cordilleras béticas y dónde se encuentran ese tipo de cuevas, una u otra, en qué cosas las condicionan, ¿no? Que puedan encontrar un tipo de cueva en un sitio o en otro. Luego vamos a hablar de los dos principales grupos de cuevas que se pueden encontrar en la cordillera bética, que son las cuevas por disolución de roca de caja, que son las que más o menos todos conocemos, pero hay dos tipos de cuevas que también hay bastante importantes, que se llaman cuevas formadas por procesos mecánicos, y yo les he llamado cuevas gravitacionales, aunque hay cuevas gravitacionales y cuevas tectónicas, que son aquellas cuevas que se forman por movimientos de masas de roca, bien sea influenciados por la propia gravedad o bien sean influenciadas por la tectónica, ¿no? Son muy parecidas unas con otras. Pero bueno, vamos a empezar con esta. Yo desde aquí ya no lo veo muy mal, sí lo veo. Esta es la clasificación de cuevas que hay en la Enciclopedia de las Cuevas, que es un gran libro donde prácticamente se resume todas las cosas que se pueden encontrar en las cuevas, pues con el viento que hay. Esta es la versión que se publicó en 2019 y esta la hicieron White y Culver, que son dos científicos muy importantes. A mí hay cosas que no me gustan de aquí, porque yo creo que hacen una mezcla de clasificación que está basada en tipos de rocas donde pueden encontrar cuevas y en procesos que la han generado. Y yo creo que esas cosas son innecesarias porque los mismos procesos en distintos tipos de rocas dan lugar a las mismas cuevas. Lo único que cambia es la velocidad de esa forma, ¿no? Pero por lo demás son idénticas. Aquí lo primero, hablan de cuevas formadas por procesos mecánicos, que a mí me parece que es una clasificación fundamental que hay que hacer, y hablan de cuevas tectónicas, pero luego aquí mencionan un tipo de cuevas que se llaman talus cave, que son unas cuevas que se han definido como cuevas que se forman al pie de taludes por derrumbe. Y entonces uno penetra por esos derrumbes y hay cuevas, ¿no? Pero eso es un tipo de cuevas de las cuevas gravitacionales. Hay bastantes más tipos de cuevas de las cuevas gravitacionales que estos autores se olvidan de ellos. Luego aquí meten otro grupo que son las cuevas formadas por erosión diferencial. Estas son pequeñas cuevas que se forman por erosión eólica, por erosión marina, justamente al pie, que hay algunas de ellas en las cordilleras béticas, pero son cuevas poco importantes, ¿no? Por lo general, como mucho pueden tener 100 metros en el mejor de los casos. Y otros tipos, ¿no? Y después aquí sí que dividen tres tipos de cuevas, que son las cuevas volcánicas, las cuevas glaciares y las cuevas por disolución. Las cuevas volcánicas evidentemente tienen que ir en una zona separada porque tienen una génesis completamente diferente a todas las demás.
pero en las cuevas hieropeticas no tenemos cuevas volcánicas. Por desgracia, porque es una cueva muy interesante. Y vienen entre cuevas glaciares y cuevas por disolución. En el fondo, las cuevas glaciares son también cuevas por disolución. Y además tienen las mismas morfologías que las cuevas por disolución en una caliza. La única diferencia es que en un glaciar se puede formar una cueva en cuestión de días y en una caliza en cuestión de unos cientos de miles de años. A mí tampoco me gusta nada esto que hacen aquí, que es diferenciar cuevas en sal, cuevas que les cuesta mucho disolverse, como son las cuarcitas, cuevas en yeso y las cuevas en caliza. Y luego dentro de las cuevas en caliza, bueno, en carbonato, caliza en dolomía, dividen entre hipogénicas y otros tipos de cuevas. Pero es que esta misma división la puedes hacer en el resto de cuevas con la calizología. Ocurre lo mismo. Y además, una cueva hipogénica en yeso tiene la misma morfología que una cueva hipogénica en carbonato. Entonces, es una clasificación un poco rara. Y luego aquí hablan de hipogénesis por ácido sulfúrico, por CO2, que está, desde mi punto de vista está bien, relacionadas con paleocar antiguos rejuvenecidos, que eso es un tipo de cueva un poco rara, y por mezclas de agua, que son cuevas que pueden aparecer en muchas circunstancias. Y finalmente hablan aquí de cuevas disueltas en grandes cuencas de drenaje, pero es que aquí en eso esto incluye también todo esto. Por eso me parece confusa esta clasificación. Entonces yo, para la cordillera bética, he hecho una cueva muchísimo más simple, que donde entran todos los tipos de cuevas que podamos encontrar de importancia, quitando las cuevas eólicas, etcétera, etcétera. Lo único que tienes que hacer es dividir entre las cuevas por disolución, las cuevas por proceso metálico. Aquí solo hay procesos genéticos. Y luego, dentro de las cuevas por disolución de roca de caja, que son la mayoría, encuentras disolución epigénica o hipogénica, ¿no? Pero además he separado la mezcla de agua y el termalismo al lado, que aunque aparece casi siempre asociado a la disolución hipogénica, puede aparecer también como disolución epigénica. Porque la diferencia básica, según por lo menos siguiendo a Pincho, que nos ha dejado recientemente, que fue el gran impulsor de la terminología de cuevas hipogénicas, la diferencia es que estas se forman en acuíferos libres, con aguas que están sometidas a la presión atmosférica, y las hipogénicas se generan en acuíferos que están confinados generalmente y se forman con aguas que están sometidas a presiones superiores a la atmosférica, ¿no? Es decir, aguas que son ascendentes. Esa es la diferencia fundamental, que diferencia unas cuevas de otras, ¿no? Pero las mezclas de agua y el termalismo pueden aparecer en acuíferos libres. De aguas de circulación muy profunda entre un acuífero libre. Bueno, ¿cómo se distribuyen todas estas tipologías en las cordilleras béticas? Yo he puesto aquí, entre lo que yo conozco fundamentalmente, pues vamos a hablar primero de las cavidades epigénicas. Las cavidades epigénicas en la cordillera bética están sobre todo en las zonas donde más llueve. Que es, yo sé, las cavidades epigénicas son las cuevas que todos hemos estudiado al principio, cuando nos enseñan cómo se forma una cueva, o ponen un esquema de cómo se forma un car, una cueva. Pues una cueva entra el agua por arriba, con la dolina, va disolviendo, sale por el manantial y entre medio puede tener cavidades colgadas y tal. Eso es una cueva epigénica, ¿no? Entonces necesita uno, para que se forme una cueva así, necesita uno que llueva bastante. Aquí, en las cordilleras béticas llueve bastante en esta zona y llueve bastante en la Sierra de Cazorla. Ahora, y también siempre ha llovido durante el Cuaternario al menos, igualmente más que en el resto del sitio. Eso ha dado lugar a que las principales cuevas epigénicas de la cordillera bética estén ahí. Como mínimo hace falta que llueva por encima de los 700 milímetros, más o menos, ¿no? Pero hay otros sitios donde también hay cuevas epigénicas, como ese lugar. Y ahí lo que necesitamos es lo contrario. Como es una cueva una roca que es muy soluble, que son yesos, necesitamos que llueva poco, porque como llueva mucho, los yesos se disuelven a mucha velocidad y no tendríamos ya las cuevas, habrían desaparecido. Entonces, en el desierto es donde mejor se conservan las cuevas en yeso, básicamente. Las cavidades hipogénicas pueden aparecer en cualquier sitio.
Lo que pasa es que cuando están en sitios donde llueve mucho es muy fácil que las capturen las redes epigénicas y desaparezcan, ya no las veas, ¿no? Pero de todas maneras veremos un ejemplo actual en una de estas zonas. Aparecen sobre todo en esta zona, en Murcia y hacia aquí, porque dan todas las condiciones para que haya cuevas epigénicas. Se da una tectónica compleja que produce termalismo. Hay muchos acuíferos confinados y eso ha dado lugar a uno de los sitios donde están algunas de las cuevas más extraordinarias y hidrogénicas del mundo, ¿no? Realmente. Y también aparecen aquí, en la zona de Mollina, que hablaremos de ella, y también aparecen en la zona costera de Málaga. Y en otros sitios, ¿no? Porque cuevas hipogénicas hay muchos sitios. Y las cuevas tectónicas o gravitacionales necesitan relieves enérgicos, ¿no? Sobre todo donde más cuevas tectónicas y sobre todo las cuevas gravitacionales, que son cuevas generadas por deslizamiento, se forman o existen muchos ejemplos, muy buenos ejemplos, en los bordes de Sierra Nevada, donde lo que se llaman los terrenos alpujarrides de la formación geológica, donde lo que hay es una superposición de capas blandas y duras. Tienes carbonatos dolomíticos que están superpuestos a filitas, que son muy plásticas y muy blandas, y están además en taludes, en relieve muy importante en taludes. Si las filitas se erosionan, lo que hacen es que se decajen los carbonatos que están encima y eso hace que se muevan esas masas de carbonato. Y ahí se generan cuevas, incluso cuevas de kilométricas, pueden llegar a formarse. Y las cuevas tectónicas, bueno, aparecen también donde hay una tectónica muy potente, ¿no? Asociada a fallas, fundamentalmente, pero también asociada a pliegues. Fundamentalmente las más famosas pueden ser la cueva del agua de Inayó, que es una cueva asociada enteramente a una gran falla, o la cueva, la cima de la Raja Santa, que también está asociada a una falla, ¿no? Donde hay termalismo de la. Bueno, este esquema también lo pongo siempre, por eso ya algunos de aquí lo conocéis. Aquí lo que se resumen son, en realidad, en función de cómo se produce la recarga en las cuevas epigénicas. Vamos a hablar de las cuevas de disolución de roca de caja. Las cuevas epigénicas, lo que condiciona la morfología de los conductos, digamos, horizontales y también verticales, es el tipo de recarga que hay. Lo que lo condiciona fundamentalmente. Es decir, no es lo mismo que en un acuífero el agua entre en eventos de grandes precipitaciones, luego se tire mucho tiempo sin entrar ninguna agua y así sucesivamente. Eso da lugar a el mejor ejemplo es Chorro, también vamos a hablar, a que el agua entre de una manera difusa hacia el acuífero porque tiene un nivel que impide que el agua entre rápidamente o porque estamos en una zona tropical donde llueve constantemente y el agua, el clima es distinto, ¿no? Eso da lugar a unas cuevas diferentes y es fundamentalmente lo que las diferencia. Y lo que diferencia cuando tienen una recarga muy irregular en la zona badosa, lo que se generan son fundamentalmente simas y cañones. Y se generan escasas galerías horizontales que van conectando entre sí simas, lo que se genera es una red jerarquizada, que se les llaman cuevas ramificadas o branch wall cave, y esto conecta con la zona horizontal, donde lo que hay es una variación del nivel freático muy brusca con cada uno de los eventos lluviosos. Esas variaciones del nivel freático dan lugar a unas redes de galerías en V y además que son anastomosadas, que se distribuyen pero que conducen finalmente el agua hacia el mismo sitio. Es fácil encontrar sifones, por eso la morfología en V. Y además, pues bueno, pues es normal que haya conductos colgados. Puede haber también galerías cortinas, ¿no? Y los manantiales tienen una variaciones de caudal muy bruscas. En cambio, en las zonas donde la recarga es difusa, que no hay este tipo de cuevas, no hay en la cordillera bética, en España sí hay, normalmente porque tenga un nivel, aquí no estamos tan tropicales, porque tenga un nivel semiconfinante, que lo que hace es que el agua entre de una manera
más o menos continuada hacia el acuífero que tienes debajo, lo que se genera arriba es una red casi hipogénica, de este tipo, arriba, y luego una red tipo transport cave, y al final todo eso se concentra en unos conductos únicos, que son conductos que drenan todo, y no se genera esta red anastomosada, sino unos grandes conductos que distribuyen toda el agua. Esto en España existe en Pirineo, sobre todo en las cotas más altas, y existe porque este nivel semiconcentrante lo genera el hielo, lo genera la nieve. Eso lo hemos demostrado en un artículo escrito recientemente, hace un par de años, donde la nieve puede hacer esto. Aunque allí hay una recarga más o menos brusca, pero si tú tienes cubierto de hielo, todo lo que ocurre es que la cueva no funciona durante la época más fría y empieza a funcionar de manera, a meter agua de manera más o menos lenta cuando empieza el calor. Y solamente tiene recarga brusca en el verano, no tiene nada más que en esta época, ¿no? Entonces te puede generar esas cuevas. Y luego, estas redes angulares son las redes que suelen generarse durante la hipogénesis. Cuando hay un ataque hipogenético, se puede disolver por igual prácticamente toda la masa de carbonato, pero se ataca fundamentalmente a las redes de fractura. Entonces te dan patrones de morfología de este tipo de espongiformes si la roca es muy masiva y está poco fracturada. Bueno, pues vamos a hablar primero de las cuevas epigénicas, que ya más o menos las he definido, con acuíferos libres, a partir de la disolución y la corrosión de la roca por agua meteórica. Cuando un agua entra muy rápidamente dentro de un acuífero, no le ha dado tiempo a equilibrarse con la roca y entonces es corrosiva. Ataca si entra muy despacio, al principio es corrosiva, pero luego ya no. Luego lo que hace es precipitar. Entonces, las lluvias que se quedan en el suelo, las lluvias cortas, lo que hacen es coger CO2 del suelo, penetran en las cavidades, pero ya están cargadas de carbonato cálcico directamente, casi nada más entrar. Entonces lo que hacen es formar espelucenas. No disuelven la roca. Lo que ataca es la disolución de la roca, fundamentalmente es las aguas de circulación rápida que entran rápido. Bueno, pues puede haber entradas de agua halogénica y autogénica. Eso significa el agua que le llueve autogénica es el agua que le llueve al propio acuífero encima, y autogénica es un agua que puede llover en otro sitio, entrar por un río y colarse en un sumidero. Aguas que vienen de fuera. Los acuíferos cársticos pueden tener ese tipo de entradas de agua. Un hipogénico no. Las redes de conductos son, como ya hemos contado, jerarquizadas o anastomosadas, y son frecuentes las redes de variaciones de caudales lumánicas. Las tipologías que dan pues son estas: conductos verticales en la zona de filtración, redes de galerías fósiles en distintos niveles, galerías activas con circulación de agua gadosa, conductos bajo nivel freático puede haber, y estas dos cuestiones son fundamentales para poder identificar este tipo de cuevas. Que haya escalos o golpes de lluvia, porque eso solamente se forma en este tipo de cuevas. En las cuevas hipogénicas lo que hay son mega escalos, son escalos muy grandes, porque la circulación del agua es muy lenta. El tamaño de los escalos está en función de la velocidad de circulación del agua. Cuanto más pequeños son, el agua circula más rápido. Cuanto más grande, más despacio. Pues como las cuevas hipogénicas siempre circulan muy despacio, lo que es un mega escalo. Y relleno aluvial sedimentario solamente hay en cuevas hipogénicas también, porque el agua circula a gran velocidad por las redes de conductos y puede arrastrar sedimentos y puede dejarlo en forma de terraza. Eso no se da tampoco en las cuevas hipogénicas. Voy a hablar de Chorros, que es la cueva, probablemente el mejor ejemplo de cueva epigénica tipo Looping Cave, que son las que hemos dicho, anastomosadas con recarga rápida de España, posiblemente, aunque hay otras cuevas también, ¿no? Las variaciones de caudal en la boca las conocemos, son conocidos reventones, y se producen porque las recargas son muy bruscas. Aquí tenemos ahora mismo tenemos controlados la cueva con sensores en muchos sitios, varios de ellos, y tenemos un registro de los picos de caudal muy bueno. En rojo están los registros de los picos de caudal de la estación de Aforo,
En la estación de aforo se han medido hasta en 2019 76.000 litros por segundo. Se han llegado a medir, los frontones son, como digo, súper bruscos. Y lo que hemos visto al poner los sensores es que prácticamente en toda la zona del recorrido de la cueva suben al unísono. Es decir, lo que se puede creer uno que el agua entra por la parte final de la cueva y sale por la otra, no es así. El agua entra por todos los sitios, ¿no? A la vez. Y lo que hace es crecer el caudal de multitud de hectáreas. Esta es la topografía de Cueva de los Chorros, que va creciendo continuamente. Ahora esta zona que es la de Petit Río ha crecido bastante. Es una exploración ahí que ha sumado 2 kilómetros más. Aquí se está explorando también. Los sensores que están distribuidos por todos sitios, como digo, lo que hacen es moverse a la vez. Y lo que ocurre aquí tenemos toda la zona de infiltración, o prácticamente toda, hay otra parte por ahí. Como veis, es un campo de orina brutal. Y cuando llueve el agua prácticamente, hemos calculado en algunos años que puede entrar hasta el 70% del agua que llueve se infiltra. Que no es otra, que lo transpira. Bueno, yo veo visto el 70% de la precipitación, ¿no? Puede llegar a entrar. Y lo que ocurre es que cuando el agua entra y penetra por toda esta dolina a la vez, llega hasta esto que es el Porge de la Cañada de los Mojones. En el Porge hay un nivel colgado de agua, o semicolgado, pero permanente. Cuando el agua empieza a entrar por toda esta lateral y por aquí, lo que hace es elevar el nivel en el Porge y todo el agua, el Porge se inundaría si no existiera la cueva, como ocurre en otros sitios donde se inunda los parques, pero el Porge nunca se inunda, porque tiene una red lateral de galerías por donde lo que hace es canalizar el agua hacia afuera, que es la cueva. Por eso existe esta cueva tan extraordinaria. Por la existencia del Porge, que concentra el agua en esta lateral, y porque las recargas son muy bruscas. Este es un perfil que hicimos hace ya un tiempo, donde lo que podemos ver es que existen 4 niveles de clasificación fundamentales. Hay uno ahí arriba que solamente quedan retazos, en realidad se puede ver, pero está. Y además es extraño, es más raro que los de los demás, ¿no? Y aquí lo que vemos son pues, los loops, que son las zonas en V, se le llaman así, y ese loop muchas veces se pueden puntear en bucle, y por eso se le llaman el looping cave, que son cuevas con loop o cuevas en bucles, ¿no? Se le llaman a estas cuevas, ¿no? Bueno, y este es el esquema que hemos propuesto de espeleogenético de la formación de la cueva. La cueva tuvo un nivel previo semiconfinante, con cuarcitas y arcillas. Encima quedan muy pocos retazos, pero las cuarcitas están dentro de la cueva en muchos sitios. Esto se fue erosionando. Al principio, el primer nivel que se generó, que es un nivel casi hipogénico, o con esa morfología, se generó de ese tipo por culpa de este relleno que tenía encima, pero después se fue erosionando y la cueva empezó a funcionar como una cueva ya looping, ¿no? Fue dejando varios niveles. Y aquí está el nivel semiconfinante que hace que ahora mismo el agua nazca. En realidad, esto es casi una especie de floodplain, es un antiguo manantial. En realidad, el manantial principal verdadero está abajo, está en el río. Ese es el manantial permanente. Este casi se seca, no se llega a secar, pero casi. Pero desagua muchísima agua porque los conductos están realmente abiertos, ¿no? Ahí. Bueno, vamos a cambiar ahora y vamos a hablar de la Sierra de las Nieves. Otro conjunto de cuevas que les podemos llamar cuevas mixtas. Aquí uno esperaría que pasase lo mismo, ¿no? Que tú tengas unas recargas muy bruscas, que las tienes, y unas salidas de agua a través de la cima que se conducen a una zona, pero sin embargo, en las zonas profundas no se han encontrado looping caves, se han encontrado otras cosas que son muy distintas. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues vamos a contar esta historia. Aquí hay una de las cimas, en la cima pirata hay muchas cimas. La Sierra de las Nieves se caracteriza por la profundidad de sus cimas. La zona badosa es muy extensa y eso genera grandes cimas hasta profundidades superiores a 2000 metros.
Este es un estudio que se hizo en 2015 sobre esta zona. Aquí tenemos las redes de conductos de 3 de ellas, sino que van creciendo, porque aquí se está explorando continuamente también. Y lo que se encontró, sobre todo encima del aire, pero que también está encima GED, es una red de conductos horizontales a una profundidad de 500 metros encima del aire, que es aproximadamente la cota 800, por ahí. Y esa red es muy extensa y es muy rara, que no es más bien una web hipogénica, que tiene más la característica, mucho más de esa. Y entonces, ¿cómo se ha formado eso? ¿No? Ahí en realidad lo que ha ocurrido es que esta red existía ya previamente. Y las cimas que han ido desarrollándose posteriormente, lo que han hecho ha sido capturarla. Nada tienen que ver las cimas con la génesis de la propia cueva. Son dos historias completamente distintas. Eso es lo que sabemos ahora. Estas son las redes de las 3 cimas y aquí vemos cómo se desarrolla fundamentalmente esta profundidad, que es 850 más o menos, sí, 850, 800, pero son más bien 850. Y aquí está el esquema que explica cómo se formó esa red y por qué tiene esas características. Esto que vemos aquí es una sierra que se llama Sierra Bermeja, tiene ese color rojizo, ahí tiene ese color rojizo porque las rocas son de color rojo, pero en realidad no son de color rojo. Cuando uno las parte son de color verde. Es una roca verdosa. Este tipo de rocas se llaman peridotitas y son las rocas que proceden del manto terrestre. Unas rocas que se fueron extruidas en la colisión de la cordillera bética digamos de África con Europa, fueron extruidas desde el manto y de hecho el afloramiento más grande del mundo de este tipo de roca está ahí. Se llama Sierra Bermeja porque tiene mucho hierro y se oxidan con mucha facilidad, entonces dan ese color. La Sierra de las Nieves son unos carbonatos que están plegados, son un pliegue sinclinal, digamos que está así, aquí lo podemos ver mejor, ¿no? Y estas rocas, cuando fueron destruidas, se superpusieron a la cordillera y ocuparon gran parte de ella, toda de ahí. En esas condiciones, con el nivel freático por encima de la ya situada en la zona de las peridotitas, se generó una red hipogénica. Una mezcla de agua extraña porque esas rocas son unas rocas raras que dan un quimismo muy básico. Eso mezclado con aguas que entran desde arriba de infiltración genera un quimismo extraño que corroe la roca y la ataca y puede generar grandes redes de conductos que son conductos por mezclas de agua más que por... y probablemente también hubo termalismo en el momento. Después se va erosionando esto y lo que van haciendo es apareciendo manantiales cada vez más bajos y dejan colgada esa red, ¿no? Eso estuvo estable durante mucho tiempo hasta que empezó una erosión más o menos rápida que dejó colgada la red a esa profundidad, a 900 y pico. Vamos a poner algunas fotos de esa zona. Esto es una falla que condiciona aquí una galería que ha generado un tono de derrumbes, pero aquí fijaros que vemos cúpulas que son de corrosión y de disolución. No se ven escalas por ningún sitio, ni sedimentos de corriente, ni morfologías de corriente de las cavidades. En esta otra lo que vemos es unas cúpulas, unas morfologías corrosivas con generación de un tipo de pelotema que se llama munil y unas costras de carbonato cálcico. Y lo que vemos abajo es un relleno de arcillas que son consecuencia del ataque corrosivo de las rocas que hay encima. Lo insoluble que no se puede disolver del ataque de estas rocas se va acumulando en el suelo. Entonces lo que tiene es un relleno prácticamente horizontal y prácticamente todo de arcilla. Si no hay caos de bloque o colapso o caída. Eso es lo que vemos ahí. Y aquí vemos algo parecido. Aquí la corrosión es tan brutal que ha generado un mega boss work, que se llaman, que son las zonas menos insolubles de las fracturas, por rellenos de garcita de las fracturas que hay o de algo por el estilo. Eso le cuesta más trabajo disolverlo a la roca, entonces te deja esta morfología. Que no son banderas,
Es simplemente un depósito de calcita previo a la formación de la cueva que le ha costado más trabajo de corroerlo al ambiente corrosivo que ha habido. También están estas formaciones, son esqueletos tipo Moonmill, y abajo en los rellenos arcillosos pues se puede revertir una colada que los recubra. Como en este caso, este es otro ejemplo de otra galería. Aquí lo que vemos son escalos, no vemos escalos ni rellenos de tipo epícerático. Y bueno, con esto vamos a pasar a la cueva hipogénica. Esta podemos decir que es una cueva mixta, parte epigénica y parte hipogénica. ¿Cómo se forman las cuevas hipogénicas? Pues ya hemos hablado de que necesitan un agua a presión superior a la atmosférica. Para eso es necesario que haya un acuífero confinado. El flujo suele ser muy lento. Aquí he puesto unos ejemplos de algunos. Normalmente cuevas hipogénicas serán estos tipos de procesos. El termalismo casi siempre está, porque cuando hay un acuífero confinado el agua obliga al agua a circular a profundidades elevadas y el agua va adquiriendo temperatura conforme a más profundidad circula. 1 grado cada 33 metros. Esos son los gradientes normales, ¿no? De ahí viene el termalismo. Las mezclas de aguas de circulación profunda, que tienen poco oxígeno, que tienen unas condiciones de pH extrañas y demás, cuando se mezclan con agua oxigenada, atacan la roca, generan una disolución de la roca. Y la reducción del sulfato, que de lo que vamos a hablar un poquito más en profundidad después. Normalmente los gases que actúan pueden actuar más, pero son fundamentales. Son el ácido carbónico y el ácido sulfúrico, que son los dos tipos de gases que pueden generar cuevas en procedimiento. El ácido sulfúrico da lugar a grandes cuevas, algunas de cientos de kilómetros, que se conocen la más característica es la cueva de Lechuvilla, son 300 kilómetros de cueva. Bueno, ¿qué tipologías se pueden dar? Pues ya hemos visto que las redes son angulares, pero pueden ser también espongiformes, depende de la composición de la roca y del grado de fracturación que tenga. Normalmente hay grandes salas generadas por disolución y por caídas por colapso. Es muy normal en las cuevas hipogénicas. Hay canales hidreles que tienen direcciones de flujo ascendentes, donde se cree que el flujo que ha formado esos canales era de abajo arriba y no de arriba abajo. Se ven cúpulas de canales de techo, tubos abovedados, canales de convención, galerías, este tipo de morfologías que son las que definió Clinch en su momento. Los megascalos y canales de alimentación por donde entran los fluidos, o entraron los fluidos que formaron la zona de disolución, y canales de salida por donde salían. Los fluidos, hablo de fluidos porque no tiene por qué ser necesariamente agua, también puede ser el aire. Y ahora tenemos casos en los que el aire actúa de una manera muy importante. Esta es la cueva, la Sima de la Higuera, que es un ejemplo de cueva hipogénica muy citado y ya muy conocido. Aquí vemos las redes reticulares perfectamente orientadas, y también, lo que pasa es que aquí tienen una extensión, es lo que se ve en esta cueva perfectamente. Es una cueva donde el termalismo ha tenido mucho que ver y ha actuado básicamente el ácido carbónico. Una destapada es otro ejemplo. También vemos las redes reticulares y vemos las grandes salas, como la sala Cartagena y esta otra sala. Hay también en la cima de la Higuera hay grandes salas, sobre todo la sala Pedro, que es la mayor, una cueva generada sobre todo por una sala generada por colapso. Otro ejemplo, Sima Benís, que nos vamos a detener un poquito más, porque aquí sí que se han hecho algunos trabajos científicos más detallados sobre su propia génesis, ¿no? Este es un esquema que viene de un trabajo que hizo Raúl Pérez López, muy famoso a raíz del volcanismo de La Palma, era el que salía allí contando las cosas del volcán. Él ha trabajado aquí mucho y en este trabajo en concreto yo también trabajé con él. En la Sima Benís se diferencian claramente 3 zonas que van en función de lo que ha ocurrido con ella, ¿no? En esta zona, toda esta zona está asociada a una falla
Toda esta no. Esta está asociada a una fractura. Son dos cosas distintas. Hay una zona intermedia donde hay una serie de colapsos que se llama la sala del caos. Y entre estas dos zonas hay una serie de pelotemas que son bastante distintos, ¿no? Y además son muy característicos de muy especiales. En una zona hay nubes, un pelotema tipo nube, y en la otra zona hay folias, que son un pelotema muy curioso y muy interesante. Bueno, este es un esquema geológico de donde está. Como decimos, está asociado a una falla, que es esta. Básicamente la mayoría de las cuevas se genera en el plano en el propio plano de falla, pero el resto de la cueva está generada en una fractura que nunca estuvo saturada de agua. El nivel de saturación máximo de agua fue estos niveles de erosión. Toda esta zona nunca estuvo saturada de agua. Y aquí lo que vemos es la litología, que son unos carbonatos cretácicos, bastante puros. Hay unos carbonatos terciarios también encima, pero en medio hay un nivel margoso que es el que dio lugar a los derrumbes de la sala del caos. Eso, la existencia de unos niveles blandos en medio generan colapso y fue donde se desarrollaron vamos a verlo un poquito más detalle. Esta es la parte donde está esta es tu cámara. Esta es la parte del primer pozo, donde vemos una morfología curiosísima, que son megascalos. He dicho que nunca estuvo saturada de agua esta zona. Es decir, estos megascalos no se han generado debajo del agua y se están generando ahora. Lo genera el calor y el flujo de aire con CO2, procedente de las zonas profundas de la sala. Y ahora mismo se está generando, y lo que hace es disolver la roca y generar tierra rosa, como veis aquí, que es el polvo rojo, que va cayendo abajo, el residuo de la disolución, y como el fluido siempre es unidireccional de abajo arriba, por las cuestiones térmicas, los megascalos se generan siempre en la misma, se están dando una dirección de flujo central. Y la prueba de que esto era así, aquí pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto se ha formado en cuestión de días, y se ha formado exactamente con las mismas condiciones. Un aire más caliente que la roca, que está ahí, que ha circulado por ahí, y ha generado una morfología idéntica. Lo que pasa es que esta la formado en 2 o 3 días, la otra ha tardado unas decenas de miles de años en formarse, digamos, ¿no? Pero ha generado la misma morfología, exactamente. Y esta es otra prueba de que eso se ha generado por encima del nivel freático, porque esto es una colada badosa, que está completamente corroída. Esta colada es difícil que se forme en las condiciones actuales de calor de la fractura. Es difícil, porque no lo permitiría. La salida de calor hace que evapore el agua que va entrando y la corroe la pared. Es un proceso continuo, porque el calor entra continuamente. Por lo tanto, probablemente la colada se formó antes de que la falla conectara, los movimientos de la falla, y empezaran a meter calor hacia esa fractura. Y eso debió ocurrir como consecuencia de los movimientos de la falla y probablemente de la rotura de ese nivel margoso y la generación de los caos de bloque abajo. Probablemente ese suceso que ocurrió en un momento dado conectó la zona profunda de la cueva con la zona superior y permitió que empezara a salir calor y vapor por ahí. Y eso fue lo que hizo que se corroyera esta colada, que tuvo que ser anterior, porque es difícil que se formara antes, y toda esa morfología que vemos actualmente. Estas son las folias de los que hablaba. Cuando uno baja te encuentra la sala de caos, pero luego sigues bajando y te encuentras estos pelotemas. Estos pelotemas son raros. Ahí existen en algunas cuevas. Bueno, bastantes, pero no son comunes. Y se generan en un nivel de estabilidad cerca del nivel freático y en una zona donde el agua se está desgasificando. Es decir, el agua cuando ha circulado a gran profundidad, el CO2 que lleva lo lleva comprimido dentro del agua. Cuando el agua empieza a salir y a perder presión, pasa lo mismo que cuando abrimos una botella de gaseosa, una cerveza, empieza a salir burbujas. O estas burbujas
al actuar por las paredes, que son CO2, fundamentalmente, provocan la precipitación de carbonato cálcico de arriba, pero en una zona sí y en otras no, y son las que generan este tipo de esclerotemas. Este tipo de esclerotemas casi siempre, o prácticamente siempre, está asociado a burbujeo cerca del nivel freático. También se generan bubble trail, que son zonas por donde sube el gas. Y esta otra prueba de que esto está cerca del nivel freático, que son las hojitas de calcita. Se llaman RAF con, o no, con cuando generan un cono. Existen muchísimas en la cima de la higuera. Estas se generan directamente sobre la superficie del agua. En la superficie del agua, los cambios de temperatura provocan precipitación y al mitad hay calcita que está flotando encima. Cuando coge un determinado espesor, ya no es estable y cae, se rompe y cae al fondo. O bien, si hay un goteo encima, que la rompe directamente, y si el goteo es muy duradero, se pueden acumular escoras, que es lo que ocurre en la cima de la higuera. Aquí también están en la zona donde están los folias, lo cual te está diciendo que el nivel freático estaba cerca y se mantuvo estable allí durante mucho tiempo. Pero por debajo de eso ya no aparecen ni folias, ni aparecen otro tipo de... Aparecen estos, que son nubes. Esto es un esclerotema que crece muy despacio en las paredes bueno, puede crecer muy despacio o no, pero normalmente crece muy despacio porque aquí el agua está en equilibrio, pero ligeramente saturada. Cuando empieza a sobresaturarse conforme asciende y llega cerca de la zona del nivel freático. Entonces, son muy interesantes porque, en fin, en este caso en concreto, porque te permiten saber cómo ha funcionado la falla. Aquí estamos ya sobre el plano de falla. Todo esto se ha formado, este es el plano de falla. Cuando uno baja, lo que se encuentra son bloques encajados de cuando se ha movido la falla, que se quedaron aquí encajados y después se formaron los conos y después se movió la falla otra vez y los fracturó. Y aquí además podemos saber cómo se ha movido la falla. Lo que vemos con estas fracturas, que están orientadas, por el movimiento de la falla, es que este bloque se ha levantado y este bloque se ha hundido. Ha generado ese movimiento. Las fallas no se mueven una vez, se pueden mover muchas veces y durante muchos tiempos. Son las que forman los pequeños terremotos, los grandes terremotos. Pues por eso le interesaba sobre todo a Raúl, porque Raúl es un especialista en esto. Y Raúl estuvo mucho tiempo estudiando esta cueva porque se puede estudiar muy bien. Incluso como esto se puede datar, uno puede saber cuándo se generó ese movimiento. Bueno, este es el esquema de formación de la cueva, este es el plano de falla, esta es la galería, la fractura que genera la salida, y aquí está el nivel de margas, que pudo haber taponado en su momento la salida de gas por aquí, porque esto no es permeable y no deja de ir ni aire ni gas. En ese momento, cuando todo esto de nivel saturado estaba por ahí, pues probablemente la salida de gases se producía por otro sitio, pero al romperse este nivel de margas, pues probablemente empezó a emitir gas por ahí, ¿no? Y generó esa morfología. Este es el artículo donde se publicó todo eso. Bueno, todo eso no, algunas cosas que estoy contando de aquí no se han publicado en ningún sitio. Y donde yo también estoy como autor, pero lo fuimos Raúl, que yo aquí hice poco, le ayudé en algunas cosas, pero tuvo a bien meterme como autor. Esto se puede descargar en libro. Bueno, vamos a hablar de otra, que es la cueva de Luchena. La cueva de Luchena también es muy significativa porque también tiene una morfología muy bonita. De este tipo también, ¿no? Y además, esta cueva se ha generado bajo el nivel freático, pero está asociada a un cañón. Ese cañón, conforme ha ido encajándose, ha ido bajando el nivel freático. También hay aguas termales, porque hace falta calor para que se forme todo esto. Pero ese calor que se emite aquí también tenemos una temperatura muy elevada, sobre todo en esta zona de la cueva, donde no hay circulación de aire, bastante más elevada de lo normal. Lo que ha hecho esa emisión, esos flujos de calor que entran actualmente y que han entrado por esos feeders y salen hacia el exterior por los outlets, pues han ido moldeando la cueva, generando una morfología que ha generado también el aire, no lo ha generado como esta, ¿no? Estos son canales que se llaman canales convectivos
Lo que hace el flujo del aire es ir moldeando una cavidad ya presente, dando una forma. Y además va corroyendo la roca. Aquí, como la composición de la roca es ligeramente diferente a la de Cima Avenir, no se genera terra rosa, se genera un polvo de otro color, que es un poco más blanco, ¿no? Y uno se pega a las paredes y se llena de polvo blanco de este tipo, aquí en esta cueva. Y además, como está llena de microfracturas, casi todas con carbonato cálcico precipitado, pues generan un poco, bueno, se come preferentemente lo que no son las microfracturas. Aquí se ven los bob. Aquí lo que se ve es que el aire penetra fundamentalmente pegado a esta pared, vamos generando estas cúpulas por aquí, y el agua que ya ha corroído discurre por aquí, se evapora y entonces genera coraloides. Los coraloides se generan en las partes bajas, siempre. Todo es consecuencia del mismo proceso. Pero los coraloides se generan por evaporación de un agua que ya ha corroído arriba, previamente. Esto lo describieron, los canales convectivos lo describieron en Rumanía estos dos investigadores, Sarbu y Lascu, y lo que ellos explicaban era que con el nivel freático relativamente cerca, hay mucha humedad dentro del agua, tú tienes una temperatura que no hace falta que sea muy, muy termal, puede ser, en este caso tenía 21 grados, pero la roca tiene aquí, me parece que son 19. Ese contraste térmico es suficiente como para generar condensación y el ataque de la... Cuando hay condensación y hay CO2 en el medio, hay un ataque de la roca. Entonces, como el aire se mueve de una determinada manera, pues genera este tipo de cosas. Y el residuo de lo que se redisuelve se va acumulando en la base. En forma, en este caso, de aragonito, que es carbonato cálcico, pero cristalizado de otra manera. Y aquí hay aragonito y ahí. Es lo que tenemos. Aquí el nivel freático ahora mismo está bastante más bajo, sigue emitiendo calor, pero probablemente estos conductos crecieron fundamentalmente con el nivel freático más cerca, ¿no? Esta otra cueva también hipogénica muy característica, aquí se ven los fides de manera espectacular, es una cueva de Cabeza de la Jara, también está en la provincia de Murcia, pero justo en el límite de Almería. Yo las pongo como ejemplo porque las he trabajado más, porque están cerca de mi pueblo y donde nosotros hemos podido trabajar. Y lo que tenemos aquí es una red de conductos espongiformes. Esta roca es difícil que se disuelva porque es dolomítica. Cuando tiene magnesio, la roca, la dolomía se diferencia de la caliza, es que tiene algo de magnesio, o la mitad de magnesio. Le cuesta más trabajo disolverla a la roca. Sin embargo, aquí se ha disuelto y mucho, se ha corroído. Es una cueva muy antigua. Esto es un poco sorprendente porque es un afloramiento de muy poca extensión y es difícil que haya termalismo ahí. Está recubierto todo el afloramiento por filitas, probablemente, no lo sabemos, pero para que esto se forme, las filitas tienen que estar debajo, los carbonatos tienen que estar debajo de la filita. Ahora mismo hay termalismo allí, eso en un afloramiento que tiene unos pocos kilómetros cuadrados, es muy difícil que se produzca si no hay una red de carbonato por debajo extensa, ¿no? Tiene que haber. No la conocemos. Bueno, aquí lo que tenemos son, esta es de la cueva de Luchena, ahí formas corrosivas arriba, coraloides abajo, aquí hay coraloides prácticamente en toda la zona intermedia, hay una roca por aquí y las paredes están absolutamente corroídas, muy disueltas, y por encima hay formas de corrosión. Esta cima destapada, los coraloides, la cima destapada, espectacular, la formación de coraloides sobre las que están creciendo agujas de aragonito, en forma de flores. Aquí están creciendo actualmente las agujas de aragonito y se pueden ver crecer y crecen más deprisa de lo que creemos. Yo he hablado con un cristalógrafo que me propuso, ¿por qué no ponemos una cámara abajo y los vemos crecer? Los podemos ir crecer, porque es que se queda en tiempo real, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hablar de unas cuevas hipogénicas, pero más especiales, ¿no? Las que hemos hablado cuando actúa el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico actúa cuando hay emisiones de gas sulfídrico. El gas sulfídrico es eso que huele a huevos podridos, que todo el mundo hemos visto en las aguas termales. Ese gas se genera cuando el agua que ha circulado en profundidad
la gente en los medios confinados tiene algo de sulfato y pierde todo el oxígeno que tiene en disolución durante su circulación. Cuando pierde el oxígeno, hay bacterias que necesitan oxígeno para vivir y necesitan cogerlo, y lo cogen del sulfato. El sulfato es azufre y oxígeno, SO4 más agua. SO4 disuelto, básicamente. Entonces lo que hacen es quitarle a la molécula de sulfato el oxígeno y eso genera una emisión de sulfídrico. Bacterias sulforreductoras, que se llaman así, hay en todos lados. Entonces, cuando tienes una agua reductora, vas a tener una emisión de sulfídrico, casi por lo general. Es necesario que haya sulfato. Sulfato casi siempre. ¿Qué ocurre cuando hay sulfídrico? Una emisión de sulfídrico, pues que cuando el gas asciende, es como el gas carbónico, cuando asciende cerca de la superficie, bujea, se mezcla con agua oxigenada, asciende por el otro lado, y cuando el sulfídrico se mezcla con oxígeno, genera ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico es muy, muy corrosivo, mucho más corrosivo todavía que el gas carbónico. Y el residuo que genera ya no es cerrarosa ni es una arcilla, sino que es yeso. Por eso se puede reconocer las cosas con las características del ácido sulfúrico. Bueno, aquí lo que vemos es la cueva de los órganos, es una cueva que está en la Sierra de Mollina. La Sierra de Mollina es muy rara porque está muy baja cota y hay campos de dolina espectaculares que son rarísimos. ¿Por qué hay campos de dolina y no tendrían por qué haberlos? Tiene que llover mucho, tiene que haber unas condiciones determinadas. Campos de dolina en la playa bética siempre están a cotas bastante elevadas. Ahí estamos a una cota de 600 metros o 700. Tenemos un campo de dolina. Ese campo de dolina se ha generado precisamente porque ha existido un proceso de espelogénesis que ha disuelto la roca por debajo y ha generado colapsos que han formado la taurina. Aquí lo que vemos es una sala muy grande, absolutamente colapsada, y luego un techo que se ha derrumbado por completo, muchísimo, pero sin embargo sigue habiendo cúpula arriba, es decir, sigue habiendo corrosión. Una formación esclerotética. Esta es una de las salas de la cueva de los órganos. Esto es lo que contaba, donde están los campos de orina. Además, en esta, esto es prácticamente el afloramiento de carbonatos, no hay mucho más. Hay otro un poquito más cerca, más por encima, que están conectados los dos, pero luego hay, en esta misma zona, hay una serie de sierras iguales, con la misma composición, que no tienen nada. Ni siquiera tienen una cueva, ni tienen una dolina, ni tienen nada. Aquí tenemos un montón de dolinas y todos estos puntos son cuevas. Hay una gran cantidad de cuevas. En 3 de ellas, aquí no está la cima de la araña, que está por aquí, y si me recuerdo que está por aquí, se han encontrado yeso. La prueba de la existencia de esta es otra vez la cueva de los órganos, esta es la topografía, todo eso son derrumbes, que ha habido colapsos a montones, se observan colapsos en todas las cuevas, muy espectaculares, y una gran generación de pelotemas, porque aquí también llueve, no es que llueva muchísimo, pero llueve bastante más que, por ejemplo, en Murcia o en Almería. Aquí lo que vemos es la parte final, donde vemos los fides, que están asociados, generan canales en las paredes, y además en estos canales han quedado residuos de yesos que no se han disuelto por el entrada de agua. Estos yesos son la consecuencia del ataque del gas sulfídrico, generación de ácido sulfúrico, fuera del nivel freático, esto lo genera el gas, y deja costras de yeso pegadas a las paredes. Incluso en los bloques caídos hay costras de yeso. Aquí podemos ver esta cima soldado. La cima soldado está cerca. La cima soldado es más interesante todavía, porque la cima soldado sí que se formaron yesos bajo nivel freático. Y se reconocen porque son distintos. Cuando se generan yesos bajo nivel freático, se estratifica, está empapado, puede fluir en un momento dado si está y genera unos pliegues. Estos no son pliegues tectónicos, estos son pliegues porque el yeso que se ha ido formando se ha generado en una pendiente y posteriormente bajo el nivel freático está empapado de agua y ha ido fluyendo y se ha plegado. Aquí tenemos, esto sorprendentemente, un paquete de yesos, que son yesos generados por debajo del agua, que es muy potente y que a pesar de que haya entrado una barbaridad de agua ahí, esto debió ocupar todo el relleno de la cueva, se lo ha comido el agua que ha entrado después, pero este todavía sabe cómo va a preservar. Queda un residuo, porque está muy antiguo. Aquí hay ejemplos de yeso en muchos sitios. Esto también está encima del soldado.
y esto demuestra que estos yesos se formaron debajo del nivel freático. Aquí lo que tenemos es, debajo del nivel freático, en lugar de generarse una costra de yeso, lo que se genera es una sustitución del carbonato cálcico directamente por sulfato. Y no, como es mol a mol, no rompe la textura de la roca. Entonces lo que tenemos aquí es un yeso que tiene la textura de la roca original, que era un carbonato. La conserva la textura del carbonato, ¿no? Eso demuestra que se ha generado bajo el nivel freático. Aquí tenemos los files con las costras de yeso, justo estos son de los órganos, y con los bloques que hay al lado, por donde ha salido el sulfídrico, y también ha corroído los bloques y ha generado costras de yeso en los bloques. Aquí se ven igual, ahí están los bloques. Estas son cortezas de yeso, también en la cima del Selvado, porque también hay yeso generado por encima del nivel freático, y esto son consecuencias de, una vez que ha bajado el nivel freático, el agua que ha entrado por los espelotemas se lleva el yeso para abajo, pero se sobresatura y lo vuelve a reprecipitar abajo. Entonces genera unos cristales más puros, ¿no? Porque está muy saturado y además precipita más despacio. Y aquí lo que ha habido ha sido un relleno de yeso, un goteo de una zaracita que ha abierto un agujero, y debajo hemos visto un tipo de arcilla que es muy interesante. Nosotros, cuando publicamos esto en una revista científica, nos exigieron que presentáramos más pruebas. Entonces las estuvimos buscando. Y esas pruebas son, como aquí se genera también arcilla, terra rosa, cuando hay un ataque de ácido sulfúrico que coge en medio también a la terra rosa, genera un tipo de minerales que solamente pueden haberse formado así. Se llaman alunita, que es un sulfato de aluminio y de potasio. Ese sulfato lo encontramos aquí, es de tipo de color amarillo. No lo encontramos en más sitios porque el agua lo ha lavado, en realidad. Pero aquí estaba debajo de ese paquete de yeso y no lo llegó a lavar el agua. Lo logramos encontrar, y esto fue lo que nos permitió que aceptaran nuestra hipótesis que estábamos emitiendo de que esta cueva se había generado. Esta es la cueva de la araña, también está en el mismo bloque, en la misma sierra. Hay una barbaridad de espelotemas, es una cueva muy bonita, pero también hay yeso, nada más que está este bloque, este río. Lo demás se lo ha lavado todo, la entrada de la cueva hidrogénica. Aquí no se sabía que había, y una de las veces que lo visitamos con nuestro amigo Javi, se acordó de pronto, pues yo he visto el yeso allí, y nos digo a este sitio. Y este fue el artículo que logramos publicar, demostrando, fue el primer artículo que se ha publicado en España, demostrando que hay una cueva por espera. El esquema que nosotros propusimos de formación de esto, por eso no lo aceptaban, porque normalmente las cuevas, en Italia hay muchas, las pelogénesis de ácido sulfúrico están asociadas a volcanismo, a cosas raras, a que haya materia orgánica debajo, yacimientos de petróleo, cosas así. Pero nosotros hemos demostrado que no hace falta eso. Lo único que hace falta es que haya aguas que circulen a bastante profundidad, que pierdan el oxígeno, que haya sulfato y que haya bacterias suborreductoras. Y eso lo hay. Aquí lo que tuvimos fue un bloque de carbonato, esto es una zona muy textonizada, donde hay una mezcla de arcillas triásicas con yeso y con bloques de caliza, que se movió en un momento dado. También funcionó como bueno, el caso es que el tria aparece encima. Estuvo encima de los carbonatos, pero para que se forme calcificación es necesario que entre agua también oxigenada. Tienen que mezclarse la agua oxigenada y la agua profunda. Entonces, en esta zona hubo un tiempo donde prácticamente todo estuvo recubierto por el tria. Esos son materiales muy poco permeables, pero el agua circula muy despacio, pero sí que le mete ahí sulfídrico. Y entonces en la zona freática, prácticamente de mezcla de las dos, es donde se genera la calcificación. Cuando esto se fue erosionando, bajó el nivel freático y continuó la gasificación, y luego hubo un colapso generalizado de la gasificación porque había avanzado mucho y generó los campos de dolina. Y posteriormente, pues cuando se erosionó todo más, ya las condiciones de circulación profunda y de generación se desactivaron. Ya actualmente no existe allí. Eso es lo que explicamos aquí. Otra cueva con disolución por ácido sulfúrico, que esta aún no lo hemos logrado publicar, en la cima del Tendrico. Aquí lo que vemos es unos LED
de esto parecido a una salida de gases, ¿no? También, ¿no? Aquí esto se ve muy rojo, pero esto se ve muy rojo porque aquí, esto está en la sierra del medio, hay muchísimas minas. Es una zona que está muy mineralizada, son minas de hierro, y aquí justo al lado de la cueva hay una trinchera de minas. Bueno, pues esta es la sierra del medio, estas son las zonas internas de la cordillera bética, donde la tectónica ha actuado más, está todo muy replegado, la tectónica es muy compleja. Si nosotros hacemos un corte de aquí a aquí, lo que vemos es esto, aquí está la cueva, bueno, voy a irme atrás, la cueva está aquí, la cima. En realidad lo que vemos todo esto son filitas que tienen yeso. Y aquí vemos retazos de carbonato que son muy poco potentes, hay muy pocos. Sin embargo, aquí, en un afloramiento ridículo, hay una cueva que tiene casi 2 kilómetros de desarrollo, ¿no? Y además tiene muchísimos depósitos de yeso. Todo lo amarillo que se ve por ahí es yeso. Esta es la topografía, la cual se adapta a la estratificación. Esta es la trinchera de mina que decíamos antes. Y aquí hay depósitos de cuevas de yeso que pueden alcanzar hasta 5 metros de altura. Y hay grandes salas, y hay unos tipos de pelotemas raros y cosas por el estilo. Esta es, cuando uno entra, la cima tiene 18 metros, ve una rampa de aquí abajo, y aquí tenemos canales de salida de gases, uno de ellos asociado a un filón metálico, que lo ha oxidado por completo, la salida de los gases, pues le ataca tanto a los carbonatos como a lo que haya, ¿no? Porque estos son gases corrosivos, tipo, ahí lo que ha estado actuando ha sido el residuo sulfúrico. Debajo tenemos yeso, porque esto se genera sobre el nivel freático, el gas sale, condensa, corroe la roca, genera yeso y el yeso cae al ¿no? Aquí se ven escalos, megascalos. Este es otro canal de salida, que conecta las dos zonas de la cueva, donde el flujo corrosivo ha ido corriendo ahí. Aquí también hay espelotemas, pero hay muchos menos que en Mollina, porque aquí llueve menos. Estamos prácticamente esto está cerca de la provincia de Almería, en el norte, pero también es Murcia. Esto es un paquete de yeso entero, de yeso masivo. Esto se genera cerca del nivel freático, prácticamente cerca. Pero fácil. Básicamente son ataques de gas al techo y caídas de yeso que van a ocupar. Y también hay estas cosas, que son megacristales de yeso. Son cristales parecidos a los de la famosa ciudad de Pulpí. La única diferencia es que aquí rellenaron un hueco que estaba aquí encima por completo, lo rellenaron, fueron creciendo amalgamados. Posteriormente se desgajó la roca o la cueva entera y cayó esta parte hacia abajo, y esta bola de yeso que había precipitado ahí arriba se cayó y se quedó encajada ahí. Eso es lo que vemos ahora. ¿Esto cómo se ha formado? Esto se ha formado bajo el nivel freático como consecuencia de la disolución del yeso que ha ido formando la cueva y ha ido precipitando muy despacio en un ambiente donde nada le ha molestado. Una temperatura, digamos, de unos 20 y tantos grados, no lo sabemos, pero así es como se formó la ciudad de Pulpí. Y la ciudad de Pulpí se formó en unas condiciones parecidas. Esto está cerca de la ciudad, no es. Hay más sitios donde hay yesos de este tipo. Y bueno, vamos a hablar como al final, ya por no aburrirnos mucho, de las cuevas por proceso mecánico, que son otro tipo de cuevas completamente diferentes. Aquí he puesto muchas de ellas, que donde las conocemos fundamentalmente. Nosotros las que hemos trabajado, sobre todo son estas, que están en nuestro pueblo. Y aquí hemos descrito algunas de las cuevas generadas por procesos mecánicos hasta ahora publicadas más grandes del mundo. Ahora os voy a contar. Hay también en la Sierra de Gádor, el Cal de Calahonda, donde hay una multitud de cuevas en unos carbonatos ahí que no tendrían por qué tener tanta cueva, y además en dolomía también se han generado porque se han movido esa dolomía y han movido no por la tectónica, sino por propios deslizamientos, han generado muchas fracturas, y esas fracturas son cuevas. Y en otros sitios más, ¿no? Ya he dicho que se generan por movimientos de masas de roca a favor de pendientes.
Las tipologías son simas y galerías desarrolladas a favor de fracturas. Aquí prácticamente la corrosión no se ve por ningún lado. Lo que se ven son bloques y fracturas netas, caos de bloques, salas formadas por derrumbe, grandes salas a veces. Y en el sur de España, pues aquí puestos las cimas del Aguadero que están en Málaga, también voy a hablar un poquito de ellas. Lo que es Protillico del Agua, Saliente, Cima de Saliente, que estas son las nuestras, y otros ejemplos que he visto en la provincia de Granada y de la provincia de Mar, sur de Almería. Nosotros, en las que nosotros hemos estudiado, lo que hemos propuesto es esta tipología que hemos encontrado nosotros. Es decir, lo que tiene es un paquete, este paquete puede tener unos 200 metros de espesor, más o menos, está siendo 300, tiene filitas por encima y filitas por abajo, que son, las filitas son lo que llamamos pizarra o launa, como se le llama. Están en pendientes, normalmente lo que tiene es esta morfología, en las pendientes donde ha actuado la erosión por consecuencia de una red de drenaje, lo que hace es que las filitas se erosionan mucho más rápidamente que los carbonatos, descalzan a los carbonatos de arriba y además, como son muy plásticas, finalmente acaban rompiéndose las masas de carbonato y rodando ladera abajo. Normalmente cuando se rodan ladera abajo, si rodan un trayecto más o menos largo, se van a desestructurar por completo y generan huecos. Y ahí tenemos cuerdas. Si todavía se desestructuran más, lo que tenemos es una talus cave, eso que definían antes de ahí. Pero esto no es una talus cave, ni esto tampoco. Estos son fracturas, masas de rocas que no se han desestructurado todavía por completo. Si no se ha despegado la cueva, pues ahí podemos tener otra serie de cuevas. Y en las fracturas previas a que acabe de romperse, también tenemos simas fundamentales. Y otra tipología que nosotros hemos encontrado son cuando lo que tiene es un paquete de carbonato que está en la más o menos subhorizontal y todo se ha erosionado y nada más que queda el paquete y han ido deslizándose trozos de roca en las laterales y al final esto ha acabado partiéndose y rompiéndose por muchos sitios y ahí también hay cuevas grandes, ¿no? Estos son los ejemplos que mejor hemos estudiado. Esta es la zona del Saliente, aquí tenemos un río, una rambla que ha cortado el paquete de carbonato bastante largo, va de aquí a aquí, cosa que hemos dibujado nada más que esta zona. Rambla, que por erosión remontante llegó un momento en que logró atravesar el paquete de carbonato y en ese momento se estabilizó todo, empezó a erosionar este borde, de aquí se decajó un trozo de sierra y rodó la ladera abajo hasta aquí. Aquí está la cueva del Saliente, 1 kilómetro 200 metros de galería hemos fotografiado ahí en esa cueva. Aquí hay otra cueva que es una talus cave, la llamamos Cueva de la Estrella. Aquí hay unos deslizamientos que son de la riada del 73, estos se formaron en ese momento. Aquí hay otro bloque de carbonato grande que se ha encajado entero, en este no hay cueva, pues no hemos encontrado, porque es más poco potente, y hay otros restos por aquí, pero aquí hay una red de fracturas del siguiente trozo que se volvería a romper. Y aquí hay una cima, hay varias cimas a lo largo de todas las crestas, generadas por este tipo de fracturas, pero aquí sobre todo hay una donde se bajan 164 metros de profundidad, en la cima más profunda de Almería, y hemos podido topografiar 1 kilómetro de pozo, distintos pozos. Esto es el Roqués, que es lo mismo que esto, pero en pequeño. Esto está cerca de Chiribé. Y es exactamente lo mismo, es unos carbonatos que están inclinados en esta dirección, y aquí debajo tienen las filitas, lo que pasa es que aquí los taludes son mucho más grandes que aquí son más pequeños. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo mismo. Se ha erosionado la filita de abajo, se han ido desgajando trozos y rompiéndose. Aquí hay unos muy antiguos que prácticamente ya han desaparecido, pero este no, este está entero. Y se ha quedado pegado a la misma zona. Y aquí tenemos 3 cuevas conocidas. No hay ninguna otra cueva en ningún otro sitio, nada más que están aquí. Una cima, 2 cimas y una. Y este es el otro ejemplo que contaba, el de la arquería, que es un afloramiento que está ligeramente inclinado a este lado. Por aquí, como está ligeramente inclinado, tiene las filitas, es por demás, y todo esto está movido y deslizado, todo, desgajado. Pero aquí hay una red de fracturas tremenda, y en esta conocemos 4 cuevas. Una de ellas casi 1 kilómetro de galería. Los 800 metros hemos topografiado. Estos son los esquemas genéticos de las cuevas y cimas del Saliente. Vamos, esta es la estructura que tenemos. Aquí
llueve, se incrementa la erosión aquí, llega un momento en que se estabiliza esto, rueda y va rodando la ladera abajo. Aquí tenemos cueva y aquí tenemos cueva en la fractura. Este es el esquema tipo Roquet, donde los taludes son mucho menos pronunciados, pasa lo mismo y al final se te queda aquí encajada el deslizamiento. Esta es la cima del Roquet. Tenemos ahí una gran sala que debajo todos son cabos de bloque. Estos espeleotemas se formaron, yo creo que relativamente poco después de que se formara la cueva, porque ahora mismo no hay ningún goteo, estamos en una zona donde llueve muy poco, no hay ninguna generación de espeleotemas. Estos espeleotemas se formaron en una época bastante más lluviosa. Hemos intentado adaptarlos, no en esta cueva, pero sí en una que hay al lado, y se nos ha ido la edad, se va de 500.000 años hacia arriba. Es decir, la génesis de los deslizamientos es mayor de 500.000 años. Eso sí que lo sabemos. Son muy antiguos. Y en esta época, nosotros creemos que están relacionados con un evento determinado, pero bueno, eso es más largo de explicar. Y aquí lo que tenemos son cabos de bloque. Aquí está nuestra amiga Pilar. ¿Dónde están los espeleotemas? Esta es una gran fractura. Esta es la cueva del Fortico del Agua, que está en el mismo sitio. Esta es una fractura que es perpendicular a la dirección del movimiento. El movimiento del deslizamiento se ha generado en esta dirección. Ha abierto esta fractura. Todos son cabos de bloque, toda la cueva, abajo, y uno penetra por aquí y por debajo de los cabos de bloque también. Y aquí hay unas coladas en este lado que son las que hemos intentado atar. Las cogimos en la pared con un taladro y bueno, hemos trabajado. Y esta es la cima del Roquet. La Peor que tiene pozos del orden de 1 kilómetro de pozo. Este es uno de los pozos, tiene casi toda la pared está cubierta de este tipo de coladas. Este tipo de coladas son muy gruesas, tienen prácticamente un metro de espesor o más. Y estas también las intentamos datar y nos dio igual una edad, la más moderna, alrededor de 500.000 años. Por detrás ya el método de uranio-torio no llega más. Prácticamente forzándolo puedes decir, tiene 700.000 la parte de allí, pero con más o menos 100.000 de error. Entonces, sabemos que puede estar entre 500 y 700.000 años, incluso 300.000 años. La apertura de la fractura, luego la generación de la. Y estas son otras fotos de las coladas de la cima de Saliente, que son preciosas, muy bonitas. Esta es la cueva de la Alquería, la otra que hablaba, generada en esa plataforma subhorizontal, que es una red de galerías ahí por todos lados, pero tienen la misma pinta que la de los demás, todos bloques. Los espeleotemas son igualmente muy antiguos, de una época que tuvo que ser bastante húmeda, pero de una época de hace por lo menos 500.000 años, y que generó espeleotemas no solo en la cima del Saliente, sino en la cueva de la Alquería y en otras cuevas. Porque cuando llueve en un sitio, no solamente llueve en una cueva, llueve en todas las que hay en la misma zona. Entonces los mismos espeleotemas y los de la misma edad están en todas las cuevas. Y esta es otra cueva también generada así, que no voy a hablar mucho más, que es la cima del Aguadero. Está también en un bloque deslizado, pero en este caso en caliza. Esas son calizas triásicas, son dolomías básicamente. Estos son calizas que están al sur de Sierra Gorda, en Málaga. Y aquí lo que hay es un bloque igualmente que se ha deslizado a la ladera abajo y ha ido generando fracturas. Pero aquí no se ven los cabos de bloques por alguna razón, porque llueve mucho más. Y aquí hay generaciones de espeleotemas actuales y antiguos. Aquí lo que tienen es una gran cantidad de espeleotemas que están enmascarando prácticamente todo. Pero la cueva entera, que es una cima también con bastante desarrollo, se genera a favor de una única fractura, que es también perpendicular a la dirección del movimiento de la masa. Y nada, no voy a hablar de las cuevas tectónicas porque tienen la misma morfología y están asociadas a las fallas también. Y bueno, pues con esto acabo. Si queréis o tenéis preguntas o queréis que hablemos de algo más en profundidad o lo que sea, pues, ¿Qué?
Yo hablaría contigo de lo que tenemos en común, claro. De chorro. Que todo el mundo... Bueno, el chorro hemos avanzado mucho. Gracias a los sensores, ¿no? Porque los sensores son los que nos han dado la clave para comprender realmente lo que pasa ahí. Y ellos, es como todo en la ciencia, o mide, o toma muestras, o no van a conocer cosas. La ciencia se avanza así, no de ninguna otra manera. Y aquí, es decir, eso, los deslizamientos, todas estas cosas, nosotros necesitamos esto. Casi toda la investigación que hemos hecho ahí la hemos hecho prácticamente sin un duro, tirando de amigos. Y con proyectos que tenían otros, y todos le hemos colado ahí, oye, ¿te interesa esto? Pues tal. Pero claro, aquí no hemos podido datar esas coladas porque necesitamos otro método más potente que es el uranio-plomo. Y cada datación de uranio-plomo vale del orden de 1.000 euros. Y hay que hacerla en Australia. Y hace falta tener dinero para eso. Y luego lo mismo la manda y luego falla, y no hay suficiente plomo, y entonces no vale, y todo ese tipo de cosas. Ahí, la investigación ahí la tenemos parada por eso, porque no tenemos dinero. Y aquí no hay posibilidad de... No hay laboratorios que lo hagan, ¿no? No, por el uranio-plomo no aquí. No sé, ese tipo de adaptaciones es complicado. Y bueno, ahí en realidad lo que queremos es que esas facturas se formaran, bueno, lo que creo yo. Hay un momento crítico durante el Cuaternario, que es el momento en que empiezan las grandes glaciaciones. Eso se llama la crisis del Pleistoceno. Ocurrió hace 800 o 900.000 años. Al principio el clima en el Cuaternario sí que tenía glaciaciones y periodos no glaciales que se iban alternando más o menos cada 40.000 años. Pero no eran grandes glaciaciones, no se congelaba todo el hemisferio norte. Quedaban partes, crecían los casquetes polares, pero no había una glaciación masiva. Esas glaciaciones masivas empezaron a partir de los 900.000 años y empezaron a producirse cada 100.000 años aproximadamente. Yo lo que creo es que el inicio de esas glaciaciones masivas que cogieron a las rocas, lo que provocan son bajadas del nivel del mar muy importantes, del orden de 100 y pico metros o más. Esas bajadas del nivel del mar durante todo el Pleistoceno y el Plioceno nunca se habían producido. Cuando empiezan a producirse, tuvieron que provocar una desestabilización de las masas de roca muy importante. Y probablemente estos deslizamientos tan antiguos estén asociados a eso. Eso es una posibilidad y también que haya pulsaciones tectónicas que hayan movido las rocas hacia arriba, ¿no? Eso también, ¿no? Puede ser que la conjunción de las dos cosas genera eso. Ahora mismo no están parados, no han seguido moviéndose, pero literalmente están ahí. Y Sierra Nevada también lo hay, muy grande y muy antiguo. Lo que pasa es que no hay roca carbonatada para que haya cuevas allí, sino también las tendríamos. Sierra Nevada y la ladera sur de Sierra Nevada. Pero bueno, hay muchas cuevas de este tipo también en los carbonatos alpujarreides que rodean Sierra Nevada. No tan grandes como aquí, pero Es un trabajo de muchos años, ¿no? nosotros llevamos trabajando ahí. Yo, intentando entender estas cuevas, llevo desde que era un niño, porque a mí siempre me interesaron las cuevas. A mí me enseñaban las cuevas. ¿Cómo se llaman las cuevas? De esta manera. Yo entraba a las cuevas de mi pueblo y decía, no se parece nada a lo que está aquí. Pero nada. Me costó muchos años entender, pero desde ahí me puse cabezón. Antonio, una pregunta sobre la cueva del pozo. La has conocido, ¿no? Sí. Son similares. Similar a la Luchena. ¿Por la proximidad con la de Venice? ¿Tiene influencia del mismo acuífero o no? Pues que no he estudiado los acuíferos de las cuevas, de estas cuevas, ¿no? Yo la hidrogeología de aquí, de Murcia, no la conozco mucho. Conozco la que está más pegada a mi pueblo. Porque yo he trabajado fundamentalmente en Andalucía. Y yo trabajo en la oficina de Granada. Conozco muy bien la hidrogeología de Jaén, la de Granada, la del norte de Almería también, y buena parte de Almería, buena parte de Málaga también. En Andalucía he trabajado en muchos sitios. Pero en Murcia no.
porque en Murcia hay otros compañeros que trabajan en Sí. Murcia. Entonces, a veces he trabajado puntualmente en algún sitio, pero ahí trabajan ellos, Ujú. de su zona. Entonces, Entonces, no conozco muy bien estos acuíferos. nada, no se habla para nada de Cueva del Puerto y a lo mejor no la conoces tampoco. Sí, lo conozco, sí, lo conozco. Pero claro, no se habla. Sí, sí, pero la cueva del puerto, efectivamente. La cueva del puerto es una cueva muy interesante porque también ahora sabemos que abajo hay yeso. Es decir, por lo menos emisiones de sulfídrico debió tener. Aunque no fueran masivas, pero algunas hubo. Y porque si no, no están esos yesos allí. Y hay costras de yeso allí y hay algunas fracturas rellenas de yeso. Hay. Eso le da un interés especial a esta cueva. Pero sí, están tanto la cueva del puerto como la del pozo, están cada una a un lado de un gran anticlinal. Eso está relleno de sedimentos impermeables, hay un acuífero debajo. Digamos que la génesis de las dos cuevas son primas hermanas. La misma agua del mismo acuífero que nos ha generado una y otra. Esas cuevas se generan bajo el nivel freático, luego se erosionan los materiales que las están sellando, se quedan por encima del nivel freático, pero el calor que viene de abajo y el gas sigue funcionando y eso las moldea. Eso es lo que nosotros no hacemos con lo que luego las está esculpiendo. Antonio, entonces, en la cima del pulpo también tenemos costras de yeso. Hay cosas de yeso en el culo. El pulpo blanco, por ejemplo, es una Sí, gigante. no lo conozco. Yo he hecho una vez la cima del pulpo nada más y la hice hace bastante tiempo y no recuerdo haber visto yeso. Pero es que entonces yo cuando hice tampoco sabía tanto. No, las fotos que he visto de, creo que ha sido de Luchena, me han recordado mucho A eso, ¿no? a esa. Ahí también habría restos. Pues es posible. Si hay yeso y hay cosas de yeso, muy posiblemente es que hubo emisiones de sulfídrico. Porque el sulfídrico puede ser actuar masivamente o puede actuar durante un poco de tiempo y después dejar de aparecer, solamente mezclado con CO2 en unas zonas concretas y en otras no. Eso, todos los posibles tipos de mezclas de procesos pueden existir a la vez. Si quieres ir, te enfrentas a un puticio, creo, ¿eh? Porque creo que no es muy cómodo No, si la he hecho, por eso no he vuelto. Porque mi arteria no lleva ni rodillera ni nada, se hacía allí con una rodilla hecha en polvo. Y siempre me dice, vamos al aeropuerto. Sí. El pulpo. El Todo el pulpo. rato ahí gateando. Ya. Bueno. Pero Benito me entraba y no sé si volveré. Tenía una cosa maravillosa si no tuviese esos pasitos ahí, sobre todo uno. El matador. Sobre el tema de las concentraciones de CO2 y del radón, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué peligros tenemos ahí? ¿Y a qué niveles podemos llegar? Claro, el radón, en realidad el origen del radón son o los granitos o la roca metamórfica. En roca sedimentaria no suele haber radón o hay poco. Entonces aquí yo no creo que haya acumulaciones de radón de importancia en ningún sitio. CO2 sí que puede haber. Pero CO2, nosotros estamos trabajando ahora en una cueva allí, no sé si lo he contado, con los buzos, y esa cueva que está sellada y no está bien aireada tiene unas concentraciones de CO2 que ni siquiera hemos sido capaces de medirlas. Están por encima de los 10.000, que es hasta donde nos llegan los medidores. 10.000 ppm. O sea, que fue Carlos, ¿no? Y sí, esa es la que entró Carlos y es que están entrando los buzos. Lo que hemos hecho así para que los buzos no corran riesgo, porque lo que hace el CO2 no es que te mate. Te mata el CO, no el CO2. Pero sí que te genera cansancio y además desplaza el oxígeno. Y entonces cada vez menos oxígeno. Lo que hay allí es un 15% de oxígeno, 15 y pico. Entonces eso ya sí es peligro. Que haya poco oxígeno, pobre. Te genera cansancio, te genera problemas. Y lo que hemos hecho para poder seguir trabajando allí ha sido meter tubos, como el sifón tiene 20 metros escasos, hemos metido 2 tubos, por uno cada vez que llegamos, ponemos un compresor y empezamos a meter aire ahí a saco durante todo el tiempo. Y el otro expulsa aire Viciado, aire viciado. Y así hemos conseguido llevarnos hasta al 17% de oxígeno así, la última
27%. Todas las veces que entramos, lo primero que hacemos es enchufar el compresor. Y mientras el buzo se prepara, no sé qué, aquello está metiendo ahí. Últimamente en Castilla-La Mancha, en la zona de Beteta, se están midiendo concentraciones de oxígeno y sobre todo sí, de CO. Sí. Porque han empezado a aparecer a la gente problemas a la hora de entrar en las cavidades que, bueno, pues que no. Cuando las cuevas no están bien aireadas, y eso puede ocurrir en cuevas hipogénicas, es peligroso, hay que medirlo. Pero hace años nadie se preocupaba de eso. Y a lo mejor es que no había tanto, o a lo mejor es que la gente, que con el carburero ya teníamos bastante, ¿no? Y... hombre, hasta que no te da un patatús y uno se marea y demás, pues nadie se preocupa. ¿Y qué ha pasado? Pero últimamente están... Pero entra y dices, joder, estoy más cansado de lo normal. Sí. Y eso porque tiene menos, sí, de lo normal. Puede que haya aumentado la cantidad de... ¿Ahora? Sí. Porque esté aumentando últimamente o que sea simplemente procesos que no conocíamos y que... No tiene por qué. Que nos están viniendo ahora. O... No tiene por qué haber ahora más CO2 que antes. O sea, cuando hay procesos de contaminación, por ejemplo, no sé si conocéis los casos que hubo en Barcelona con el vertedero de Barcelona. El vertedero de Barcelona antiguo estaba sobre el CAR. Y ahí no se metía metano y metía de todo en las cuevas. En el caso, se utilizaban los carbureros, un chaval, la concentración de metano que había dentro de la cueva era muy alta, encendió el carburero y le estalló el gas. Como consecuencia de las emisiones de gases. Está todavía allí, ha sellado, pero no. Ah, sí. Ya. Ayer lo dejaron. Un vertedero gigantesco de Barcelona. No le ocurre otro sitio que una zona deprimida, con agujeros, pero mejor. Claro. Para rellenar los agujeros. Para rellenar los agujeros, la basura. Una cosa, ¿tú crees que en la fase de cambio climático que estamos teniendo ahora, llegará a tener alguna huella a posteriori? ¿O esto es una bobada lo que está pasando a tiempos geológicos? El cuaternario, porque hablaba antes de la crisis del Pleistoceno medio, ¿no? Porque a partir de ahí, y en realidad eso ocurre porque se juntan América y Sudamérica, América del Norte y América del Sur. En el momento en que los dos continentes contactan entre sí, genera un cambio en las corrientes marinas. Y el cambio en las corrientes marinas desequilibra el clima, pues lo hace muy sensible. Es decir, las corrientes marinas, tanto la tienen una influencia en el clima, desde el momento en que el Atlántico se separa por completo del Océano Pacífico, hay las corrientes de salinidad que se llaman, son muy sensibles a los cambios. Son muy sensibles porque si hay un deshielo masivo, por ejemplo, de los polos, esas corrientes circulan por cuestiones, por cambios de salinidad. Si hay un deshielo masivo, entra mucha agua dulce y entonces la salinidad del mar cambia. Al cambiar la salinidad del mar, las corrientes pueden pararse. Y se paran las corrientes, cambia el clima muy rápido. ¿Por qué uno tiene un clima muy diferente en Nueva York que en Londres? Porque allí en invierno hace un frío terrible y en verano hace un calor tremendo. Pero eso no pasa, ¿no? La temperatura es mucho más equilibrada y es por la corriente marina porque la corriente baja y está atemperando la temperatura de allí. Si eso cambia, vamos rápidamente a hacer un clima frío. Rápidamente. Y eso ha pasado muchas veces. Ha pasado muchas veces durante el cuaternario. Y hay episodios de pico, de mucho frío o de mucho calor con duraciones cortas. Podemos hablar de duraciones cortas de cientos o miles de años, de pocos miles, 1000 años o 2000, cosas así. Todo apunta que vamos a hacer algo así. Es decir, si nosotros desequilibramos el clima emitiendo CO2 a punta pala, lo que hemos hecho, porque nosotros ahora mismo tenemos los niveles de CO2 muy por encima de los que ha habido durante todo el cuaternario, y los conocemos bien porque se han podido medir en muchos sitios, sobre los hielos marinos
calentamiento y ese calentamiento va a provocar un deshielo y ese deshielo va a provocar un enfriamiento. Bueno, nosotros no lo vivimos, pero eso va más rápido. La humana, no sé, pero a escala de unas pocas generaciones, yo creo que hagamos lo que hagamos, lo vamos a tener encima. Pero bueno, esto ya hay mucha gente que no cree en el cambio climático y esas cosas. Bueno, no mucho, algunos. Sobre todo geólogos, ¿no? Pero porque los geólogos estamos acostumbrados a trabajar con cambios climáticos, ¿no? Hemos estudiado continuamente. Pero bueno, esto es natural. Pero nosotros lo aceleramos, claro. Sí, no, el problema no es que sea o no sea natural, el problema es la velocidad a la que está ocurriendo. Eso es lo que no es natural. Pero aquí es eso. Despedido. Despedido. Bueno, eres el culpable de que ahora cuando entremos a las cuevas nos fijemos más en las paredes y vamos a estar allí en sí De eso se trata, ¿no? De que Claro, uno mire las eres cosas, el culpable de cosas eso. Y que nos fijemos con más detenimiento en todo eso. Y eso es lo que decía, las cosas quedan reflejadas, las cosas quedan reflejadas en los pelotemas. De hecho, el cambio climático se está estudiando en los pelotemas y los cambios climáticos se estudian en los pelotemas. Esto sería una conferencia solo sobre eso. Son carbonato cálcico, el carbonato cálcico lleva carbón y lleva oxígeno. Y ese oxígeno y ese carbón viene del suelo, básicamente de donde el agua entró, y el oxígeno viene del agua que precipitó. Por lo tanto, está en unas condiciones determinadas climáticas. Los isótopos son lo que habría que hablar de lo que son los isótopos, pero bueno. Las concentraciones de oxígeno 18 en relación con el oxígeno 16 están en relación con la temperatura que hubo en la cueva, en el momento que se formó el espelotema. La temperatura de la cueva se mantiene más o menos estable con respecto a las condiciones ambientales que hay fuera de la cueva, a menos que tengas termalismo o algo así, ¿no? Pero si no lo tienes, tienes eso. Entonces, si la temperatura del exterior cambia, también cambia en la cueva. Cambia más lentamente, pero eso va a quedar reflejado en los espelotemas. Y además también queda reflejado por el tipo de carbono, el isótopo de carbono, si llovía más o si llovía menos. Vamos a ver cuánto llovía, estudiando los espelotemas, cómo varió la lluvia y también vamos a ver cómo varió el clima en el entorno mundial. Todo eso se puede saber, pero de hecho trabajamos en eso. Para eso sí tenemos dinero. Bueno, tenemos ahora mismo 2 proyectos trabajando allí. Estamos trabajando en Nerja, en la Cueva de la Pileta y en la Ruta de la Maravilla. Estamos trabajando en un periodo concreto que nos interesa de tiempo, que es el que provocó o el momento en el que desaparecieron los neandertales. Es muy interesante estudiarlo en el sur de España, porque en el norte de Europa o en toda Europa prácticamente, casi en toda Europa, solamente en el sur de España se generaron espelotemas en ese periodo. En el norte no, porque todo era hielo. Cuando tú tienes una capa de hielo en Francia de casi 1 kilómetro de espesor que tenía encima, las cuevas no se mueven, las cuevas se quedan muertas. No hay entrada de agua en las cuevas ni hay generación de espelotemas. Pues en el sur sí, en el sur no había hielo. Y aquí sí que se movía. Entonces aquí podemos tener de esa época, que es muy interesante. Por eso estamos estudiando. Muy bien. Muchas gracias, Antonio, por haber venido aquí. Bueno, agradecer a Antonio su presencia y haber estado aquí, a todos vosotros por haber estado en la conferencia, a los concejales que han podido venir y nada, pues empezamos a la siguiente, que será para 1 de julio, el 1 de julio, que nos visitará Sergio García Gil y nos hablará sobre las exploraciones en el Cáucaso con las cimas más profundas del mundo. A ver si puedo venir yo a verlo. Le preguntaremos qué hizo con Calleja. Nos hablará sobre su aventura con Calleja. Sí. Y nada, muchas gracias. Muy bien. Muy bien.